Hola a todos. La presente comunicación lleva por título COVID-19 y educación online, una revisión sistemática sobre el impacto de la pandemia global en la educación universitaria. Esta comunicación ha sido realizada por Eva Asensio Castañeda, Rubén Moreno Castellanos, Rafael Manuel Navarro Barragán, los tres autores de la Universidad Europea de Madrid, y Juan Antonio Simón de la Universidad Politécnica de Madrid. A continuación paso a compartir la pantalla para que se pueda ver la presentación. Bien, la estructura de la revisión estará compuesta por un primer apartado relacionado con una introducción. A continuación se enunciará el objetivo de esta revisión, el análisis de la metodología, los resultados, para terminar con la discusión y las conclusiones y algunas futuras o posibles líneas de investigación. En relación con la introducción, destacar que el inicio del COVID-19 en 2020 ha tenido un amplio impacto en varios sectores de nuestra sociedad, incluida la enseñanza universitaria, creando incertidumbre sobre sus implicaciones para el futuro. Esta pandemia ha obligado a muchos estudiantes y profesores a tener que adaptarse a nuevas formas de educación. La enseñanza superior está atravesando una época especialmente incierta que exige un replanteamiento de la misma y de sus modos de impartición. El COVID-19 ha creado una oportunidad para repensar la educación y existe en este momento la posibilidad de realizar cambios a largo plazo en la dirección correcta. La educación superior prepara a la sociedad para el futuro, por tanto, y a su vez, la educación superior también necesita estar preparada para el nuevo futuro. La demanda de educación online se ha extendido de forma exponencial alrededor del mundo desde el inicio de la pandemia. Las continuas y cambiantes restricciones a nivel global provocadas por su evolución han subrayado la importancia del aprendizaje online en la educación universitaria. Estas instituciones de educación superior han tenido que desplegar en los últimos años un amplio número de nuevas tecnologías y enfoques pedagógicos en todos los departamentos. Educación presencial, online, síncrona, asíncrona, como consecuencia de la pandemia, pero apenas se ha tenido en cuenta cómo esas tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán en el futuro en la educación universitaria. El COVID-19 ha radicalmente cambiado el equilibrio en la educación universitaria. La pandemia ha dado lugar a que las instituciones educativas de todo el mundo se vieran repentinamente obligadas a iniciar la enseñanza a distancia para los estudiantes de todas las disciplinas y a todos los niveles y a crear una mayor capacidad a través de la formación online. Sin embargo, muchas universidades no han dado pasos estratégicos hacia la enseñanza online. Más bien han pasado a la enseñanza online de emergencia, podríamos decir, utilizando los mismos planes de estudios y contenidos de los cursos que tenían en la enseñanza tradicional y al rápido paso a las modalidades de impartición online para evitar de esta forma la suspensión de aprendizaje de los estudiantes. Ha supuesto indudablemente una sobrecarga de trabajo para los profesores y estudiantes, ya que tuvieron que aprender a utilizar los nuevos software necesarios para impartir las clases, nuevas metodologías de evaluación, etc. Aunque existe una gran variedad de metodologías de enseñanza, cabe preguntarse si la sociedad volverá a los métodos tradicionales de enseñanza presencial después del control de la pandemia, o si por otro lado se mantendrá la enseñanza en línea o modelos híbridos. Todavía no está claro si estas evoluciones de la pedagogía digital van a crear cambios permanentes en la enseñanza superior o si las instituciones volverán a los métodos tradicionales tras la erradicación de la COVID-19 a nivel mundial. Las investigaciones sobre la educación superior orientada al futuro tienen como principal objetivo identificar los cambios que se avecinan y tratar de determinar las tendencias que probablemente serán importantes en las próximas décadas. Al comprender que el COVID-19 ha generado importantes cambios en el sector de la educación universitaria, los responsables políticos tendrán que planificar el futuro y las posibles implicaciones del impacto de la pandemia en la enseñanza superior. Es importante recordar que los cambios son necesarios no solamente a causa del COVID-19, sino también para crear un mundo totalmente nuevo a través de la denominada Cuarta Revolución Industrial. Este trabajo se centrará en analizar cómo la aceleración de la transformación digital en la educación universitaria ha podido afectar a algunos de los principales actores de los centros universitarios, como son los profesores y los estudiantes, la accesibilidad a los recursos tecnológicos, las competencias pedagógicas sobre el aprendizaje online y a distancia de profesores y alumnos, así como las peculiaridades en relación con las diversas áreas de estudio. Han sido algunos, como se verá a continuación, de los elementos que se han afrontado en esta investigación.
Bien, pasando al objetivo de esta comunicación, el objetivo de ese trabajo es analizar de forma sistemática los principales estudios que han abordado en los últimos años cómo la pandemia ha influido y transformado la educación online universitaria a nivel global, centrándonos principalmente en el periodo posterior a la pandemia de COVID-19. En relación con la metodología, se ha desarrollado una revisión sistemática partiendo de una estrategia de búsqueda de publicaciones a través de las bases de datos Web of Science y Scopus. Las palabras claves utilizadas en la búsqueda fueron post-COVID-19, online education, online teaching y university students. Para de esta forma recuperar las principales investigaciones sobre esta temática que han sido producidas desde el 2020. Al mismo tiempo, se han seguido las fases que propone el método Prisma para asegurar la calidad del proceso de revisión de la literatura científica. Los criterios de selección han sido los siguientes. Por un lado, estudios que analizan el impacto de la educación online universitaria en el periodo posterior al COVID-19. El segundo de los criterios sería que los estudios no estuvieran publicados como capítulos de libro, en actas de congresos o que fueran revisiones sistemáticas. El siguiente de los criterios hace referencia a que los estudios estuvieran escritos en español e inglés. Y por último, que los estudios estuvieran publicados en alguna revista indexada en la Web of Science o Scopus. En relación con los resultados de este estudio, la búsqueda inicial con las palabras claves elegidas reportó 50 publicaciones en Web of Science y 46 en Scopus. Una vez eliminados los estudios duplicados, que fueron 32, aplicando los diferentes criterios de selección y siguiendo el método Prisma, la muestra final de publicaciones que conforman esta revisión sistemática es de 20 estudios. A continuación podemos ver el diagrama de flujo en que se va viendo cómo de estas 96 primeros estudios terminan aplicándose los criterios de selección y podemos ver que los artículos incluidos finalmente en la revisión fueron de 20. A continuación se pueden ver la tabla en la que se muestran las características detalladas de los artículos incluidos en esta revisión sistemática, en el que podemos ver en la primera de las columnas el autor, la referencia, a continuación poder ver el título del artículo, la tipología del artículo y la metodología utilizada, así como las conclusiones más importantes de cada uno de los artículos. Podemos seguir viendo las 20 referencias, los 20 estudios que se han analizado, que se han estudiado. Bien, en relación con la discusión y las conclusiones, después de haber visto los resultados y las tablas de las características de los estudios que se han manejado en esta revisión sistemática, mencionar que estos estudios han revelado diferentes opiniones sobre el uso del aprendizaje online durante la pandemia, estrechamente relacionados con factores como el país de origen, elementos culturales, sociales y económicos. Se han apreciado importantes ventajas y desafíos a partir de los puntos de vista de los profesores y los estudiantes que pueden marcar el futuro de la educación online en el periodo post-COVID-19. Un importante número de estas investigaciones subrayan la satisfacción de estudiantes y profesores por la enseñanza online durante el periodo del COVID-19, pese a todas las dificultades que se tuvieron que afrontar y la falta de preparación que existía en muchos de estos casos. En el estudio de Nico, realizado en Inglaterra, se aprecia una clara predisposición en los profesores a seguir utilizando videoconferencias en sus clases. La creación de laboratorios virtuales, por ejemplo, utilizando la realidad virtual, han sido algunas de las herramientas que facilitaron los procesos de aprendizaje durante la pandemia, que fueron muy bien aceptados por los estudiantes y que pueden convertirse en interesantes herramientas dentro de entornos híbridos o cursos online. Algunas de las dificultades que se han encontrado en la formación online universitaria hacen referencia a aspectos como la importancia de favorecer el contacto visual de todos los participantes en los cursos, utilizando sus propias cámaras, conseguir mantener su interacción, mantener el interés de los estudiantes y la participación durante los cursos online. Son algunos de los elementos que se han visto reflejados en todos estos estudios.
Los factores anteriores, en el caso de no afrontarlos de forma satisfactoria, podrían claramente limitar el desarrollo de la formación online. Cuando los programas online no han sido bien diseñados e implementados, se ha podido apreciar una potencial reducción del compromiso de los estudiantes universitarios, según las investigaciones que hemos analizado. Ninguno de los estudios indica que la formación presencial pueda desaparecer, pero sí que inciden en destacar que en el futuro la educación presencial tendrá que convivir con la educación online y con diferentes formatos híbridos. El desarrollo de la formación online a nivel universitario tendrá que enfrentarse a importantes desafíos globales. Se han apreciado relevantes diferencias entre los países occidentales y los estudios desarrollados, por ejemplo, en África y Sudamérica, centrados sobre todo en la mejora del desarrollo tecnológico y de la red de Internet. Este último factor, claramente, puede lastrar la efectividad de los programas online. Por otro lado, la mayoría de los estudios analizados coinciden en mencionar la necesidad de asegurar la calidad de la educación en línea con el nivel pedagógico, así como la importancia de ofrecer una adecuada formación profesional en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, tanto a profesores como a estudiantes. Existe una necesidad imperiosa de formación y de adquirir habilidades técnicas. Y uno de los principales motivos por los que algunos programas no funcionaron durante el periodo del COVID-19 residió en la falta de formación que tenían muchos docentes en aquel momento. Osborne y colaboradores han identificado 4 factores pedagógicos vitales para la educación online y determinantes para su correcta integración en el futuro de la educación universitaria, como son la capacidad de respuesta de las universidades, el liderazgo colectivo, la interacción dinámica entre los estudiantes y profesores, al mismo tiempo que la importancia de realizar una profunda reflexión crítica sobre los modelos pedagógicos que existen en este momento. Varios trabajos subrayan la posibilidad y los beneficios que ofrece en el futuro el desarrollo de entornos híbridos en la educación universitaria, con cursos que comparten docencia online y presencial. Estos cursos híbridos brindan la ventaja de la flexibilidad, permitiendo múltiples opciones para los estudiantes, profesores y universidades. Indican estos trabajos de forma clara que es necesario repensar las prácticas docentes para que sean más atractivas. Antes de llegar a las futuras líneas de investigación, destacar que la educación online en el pasado se consideraba solo como una alternativa a ayuda educativa, pero tras el brote del COVID-19 se están haciendo importantes esfuerzos para aplicar este tipo de educación en todas las partes del mundo. Esperamos que COVID-19, debido a sus alteraciones en la educación, pueda inspirar a más centros universitarios a pensar que en la educación online no solamente como una versión, podríamos decir, barata de la educación presencial, sino como un medio diferente para lograr los resultados de aprendizaje. También esperamos que esta alteración inspire a los líderes universitarios a reimaginar la educación en términos de necesidades del mañana y a repensar la educación desde la perspectiva de los alumnos y los profesores universitarios. A pesar de sus limitaciones, el aprendizaje online tiene un gran futuro. Muchas de las lecciones aprendidas durante el COVID-19 serán utilizadas por las universidades para mejorar y ampliar la oferta de aprendizaje online. A pesar de sus ventajas, la educación a distancia nunca podrá sustituir a la educación presencial, por lo que un híbrido de ambas podría ser una mejor opción que la universalización de la educación a distancia o la educación online. Algunas áreas específicas del aprendizaje online requieren avances tecnológicos, así como el rediseño interactivo de los cursos online y la creación de herramientas sociales electrónicas que garanticen la participación de los estudiantes en las clases online y formas más creativas de mejorar la calidad de la enseñanza. En relación con estas futuras líneas de investigación o futuros desarrollos que inspiran la revisión sistemática que hemos realizado, hemos encontrado 3 elementos o 3 futuras líneas o posibles desarrollos más relevantes. En primer lugar, es interesante seguir estudiando cómo puede afectar la integración de estudiantes extranjeros en la formación online, siendo necesario tener presente el desarrollo de este tipo de cursos, siendo conscientes de las diferencias culturales, religiosas, etcétera, que pueden existir dentro de los grupos de estudiantes y que con la formación online se pueden claramente aumentar.
Por otro lado, comparar la evolución de la docencia online en los diferentes continentes para poder de esta forma monitorizar cuáles son los aspectos que es necesario mejorar para reducir las desigualdades educativas en los niveles universitarios, debidos a un menor desarrollo tecnológico en algunos de estos países. Por último, es muy interesante también, y no podemos olvidar, el análisis de desarrollo de la formación online desde una perspectiva de género, estudiando las posibles diferencias en la satisfacción de los estudiantes, así como el contenido de los cursos, la relación e interacción con los profesores, etc. Sin más, gracias por su atención y estaremos encantados de leer vuestros comentarios y sugerencias sobre nuestra comunicación. Muchas gracias a todos y un saludo.